Es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Bienvenidos a la Masterclass, un programa dedicado a profundizar las Sagradas Escrituras. Acompáñanos en este espacio de estudio. Hoy iniciamos la serie El Gran Conflicto, un tema que nos va a dar para muchas sesiones de estudio donde hablaremos del origen, posibles causas y las promesas que al final nos queda de toda esta dificultad cósmica. En mesa o en estudio nos acompaña el pastor Argenil Vega. Argenil, bienvenido. Muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de los oyentes de la Masterclass y ojalá que este trimestre podamos visualizar este gran conflicto cósmico y aprender mucho acerca de él y prepararnos para los eventos finales. Cuando analizamos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que hay temas transversales. Uno de esos temas es Jesús, el plan de salvación, que justamente es el que se ve, pero a la par con ellos encontramos el gran conflicto. Un tema que nos da el marco de referencia donde se desarrollan los hechos bíblicos. Iniciemos con Apocalipsis 12, 7 y 8. Y vamos a encontrar lo siguiente. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí nos introduce el tema del gran conflicto. ¿Cómo podemos entender este ejercicio, esta batalla que se dio? Bueno, yo pienso que hay que colocar una base. Antes de entrar a este versículo de Apocalipsis 12, 7 en adelante, debemos conocer quién es Miguel. Muy interesante eso, porque en el Antiguo Testamento no se habla ni de Jesucristo, ni de Jesús, ni de Manuel, ni a ninguno de los nombres que a Cristo Jesús se le dan en el Nuevo Testamento. ¿Quién es Miguel? Entonces en Apocalipsis 12, dice Apocalipsis 12, 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Está hablando del tiempo del fin. Después de todos los eventos proféticos de Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe, el cual está entre todos los pueblos. Miguel es Cristo Jesús. Entonces, la rebelión en el cielo fue directamente contra nuestro Señor Jesucristo. Elena de White nos da a conocer varias cosas. Número 1, la posición que Cristo Jesús tenía antes de venir a esta tierra. Se le llama el arcángel Miguel. Y fue lo que Satanás no pudo entender, o Luzbel, hasta entonces. Él no pudo entender que él era el querubín grande y protector, era lo máximo en la hueste angelical. ¿Cómo es que Miguel me viene a dar órdenes a mí? ¿Y cómo es que tenemos que rendirnos ante él? Y ahí viene la gran envidia, el celo profesional de Luzbel, y se revela contra Cristo Jesús, diciendo que pone normas y reglas y leyes que nadie puede cumplir, y aún lo dice, ¿no? Todavía lo sigue diciendo Satanás. En cambio, él, que era el director de la hueste angelical, era el director del coro celestial, él puede ser mejor líder, como que voten por mí. Y entonces ahí es donde viene el texto que acaba de leer. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Entonces, si ya introdujimos el término Miguel, entonces hablemos del dragón. ¿Quién es ese dragón? Y el dragón está repetido en varias
varios textos en la Biblia, y ahí mismo lo dice más adelante en el versículo 9, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es allí donde empieza este gran conflicto que vamos a estudiar en esta serie. El dragón, la serpiente antigua, que es lanzado del cielo. El versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y también dice, y hay de los moradores de la tierra, porque ha descendido ese dragón con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un archienemigo y no es uno solo. Cuando hablamos de Satanás, es el líder, pero se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuántos son? Millones, de miriadas de ángeles malos hay en esta tierra. Hay más ángeles caídos que gente viva. ¿Qué hacen? El mal. A veces hacen el bien, aparentemente el bien, para que lo sigan. Es un conflicto muy grande, se llama el gran conflicto de los siglos. Y es el tema que vamos a tener durante esta serie, que nos va a llevar a hacernos preguntas. Y vamos a introducir la pregunta del oyente, porque nos han empezado a escribir a las redes, nos han empezado a escribir al grupo de WhatsApp. Los invitamos de antemano para que pertenezcan y nos sigan. Y es, bueno, ¿qué sucedió? Ya tenemos claro que hubo una gran guerra, fue en el cielo, pero ¿de dónde sale? Si todo era perfecto, si la situación, digamos que fue diseñada originalmente para que todo el mundo viviera en armonía, ¿cómo se generó la maldad en el cielo? Sobre todo en un lugar sin pecado. ¿Cómo podríamos empezar a abordar ese tema que no lo vamos a encontrar repetidas veces, pero en primera instancia la pregunta fundamental que a veces uno siente que no le cabe en la mente y es ¿de dónde salió? ¿De dónde salió si todo era perfecto? Ok, la Biblia habla de dos misterios y vamos a hablar de esos dos misterios en esta ocasión. El uno es el gran misterio de la iniquidad. Eso que usted está preguntando. ¿Cómo es que en un lugar donde hay solo amor, donde es solo paz, donde todo es tranquilidad, donde hay gozo, cómo se inicia el pecado? Yo he hecho una pregunta a mi audiencia cuando estoy predicando. ¿Quién creó el diablo? Y muchos dicen que Dios. Y Dios no creó el diablo. Dios creó un ángel de luz. La Biblia nos cuenta el día de la creación, cómo fue. Estuvieron preparados para él los tamboriles, las flautas y toda la música, y se le dio todo lo necesario para que fuera feliz, porque era un hijo de Dios. Es una criatura, es una creación de Dios, Luzbel, pero el ángel. Bueno, Luzbel, luz bella. Estuvo en el santo monte de Dios, allí estabas, en medio de las piedras de fuego se paseaba, lleno de sabiduría, hasta que se halló en ti maldad, dice la Biblia. Es bueno colocar ejemplos. Yo no he visto la primer mamá que diga, qué hijo mío tan feo. Todas las madres dicen, qué lindo mi hijo, qué hermoso. Pensemos en un niño precioso que nace normal, perfecto, que la mamá lo cuida, lo amamanta, lo induce, lo lleva a la mejor escuela, después lo manda a la mejor universidad y allí ese muchacho entra en las drogas. Y después lo vemos debajo de los puentes, al borde del río, viviendo bajo plásticos,
vuelto una miseria. ¿Qué fue lo que trajo la mamá a este mundo? Un niño perfecto. Pero hay algo que debemos comprender en este tema, y es la libertad que Dios nos dio. Todos los hijos de Dios han sido y serán creados libres. A eso se le llama libre albedrío. Es un regalo que todos los seres humanos tenemos, ser libres. Tú eliges. Toda persona tiene el derecho de elegir cómo quiere vivir, con quién se quiere casar, qué quiere hacer en esta vida, qué profesión quieres tener, cómo quiere. Cada quien decide cómo quiere vivir. Es un regalo que Dios nos dio, es un regalo peligroso. El libre albedrío. Y todos los seres celestiales han sido creados con ese mismo libre albedrío, con esa libertad. Sí, el lugar es santo, Dios es santo. Dice que en el cielo existía total felicidad y armonía hasta que se halló en ti maldad. Entonces Dios no creó el diablo, creó un ser perfecto, libre como somos cada uno de los seres creados. Pero él eligió rebelarse y sintió envidia contra ¿quién? Miguel, contra Cristo Jesús. Y quiso ser más que él. Volvamos al misterio, Sí. porque esto es parte de la explicación para entender. Y en 2 de Tesalonicenses 2, del 5 al 7 encontramos: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está clarito que tenemos un misterio. De la iniquidad. Pero Siendo todo bueno, estando todo bien, aparece el mal. Entonces sigamos con el concepto misterio. O sea, si es un misterio, ¿qué características tiene? Bueno, nosotros no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos dice. Solo nos dice a partes que hubo una batalla en el cielo y que se rebeló el dragón y sus ángeles y lucharon contra Miguel y sus ángeles, y quien ganó también dice, y no prevalecieron, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fueron arrojados del cielo. Hay una metodología que he utilizado al ser maestro de Biblia. Lo utilicé con mis alumnos en el Colegio del Llano y en los colegios donde he estado dando clases. Y es preguntarle a los alumnos qué otra cosa podía hacer Dios cuando se le revela algo en su trono, en su reino. Ustedes como seres humanos, ¿cómo hubiésemos solucionado el problema? Y sabe que he recibido respuestas muy interesantes de los alumnos, son muy pilosos. Algunos me decían, pastor, yo le hubiera cambiado su mente, lo hubiera reseteado. Eso es muy, muy humano. Pues para que no haga tanto mal y no llegue el mal hasta donde estamos, porque es que el mal se ha prolongado por mucho tiempo y ha hecho muchos destrozos en la humanidad. Entonces, para que no haya tanto, cámbielo, resetéelo. Ahora, ¿está de acuerdo con el carácter de Dios eso de resetearle la mente al ser humano? ¿Quiere Dios que seamos robots? Dios quiere gente libre. No hay cosa más linda que la libertad, que usted se pueda expresar, que usted pueda hacer lo que quiere. Solo que la Biblia es la guía y nos dice por dónde debemos andar. Él quiere lo mejor para sus hijos y quiso lo mejor para todos esos ángeles que se rebelaron. ¿Cuántas veces no los llamó Dios a ellos para decirles, mire, no es así? Mire, Miguel es el creador. ¿Cómo que el creador? Si él es antes menos que yo. En el lugar que estaba utilizando el Señor Jesús
En la humildad de Jesús, él había bajado a trabajar con los ángeles. No estaba en el reino, sentado como rey de reyes y señor de señores, no. Porque el carácter de Jesús es amor. Escuchen bien. El carácter de Cristo Jesús es amor. Y es humildad. No fue que se vino a ser el humilde en esta tierra y a nacer en un pesebre y estar allí de una manera muy humilde. No fue que se hizo el humilde, es que su carácter es la humildad. Y en el trono celestial había bajado a trabajar como un ángel. Satanás no aceptaba eso. Y probablemente aquí cabe el otro misterio al que hacías mención. Entonces vamos a Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Y ahí nos vamos a encontrar el otro misterio. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y aquí encontramos el otro misterio. De esos temas que para una mente finita como la nuestra nos cuesta entender elementos más cósmicos, más infinitos. Porque aquí viene la otra pregunta, y así como lo decían uno de tus alumnos, ¿y por qué no reseteó? ¿Por qué no cambió? Y resulta que no hace parte del carácter ni de la naturaleza divina. Sí. En ese misterio de la iniquidad habrían muchas cosas que me han dicho los alumnos que podía haber hecho Dios. ¿Por qué no matarlo de una vez? O sea, elimínelo. Cortar el problema de raíz. Como decía alguien, o ilumínalo o elimínalo. Pero ese no es el carácter de Dios. Otro alumno muy inteligente me dijo, pastor, ¿por qué no meterlo en una cárcel, en un país oscuro y meterlo por ahí en una cárcel? Y dejarlo que no se extienda el mal. Pues no lo mata, pero lo tiene exiliado por allá en un planeta oscuro. Y todos los que pasen por ahí van a ver el pobre encerrado allá y decir, mire, Dios es malo. Entonces, Dios tomó la mejor decisión y es dejar que él mismo, Satanás, muestre quién es él. A través de los años, el universo se vino dando cuenta quién tiene la razón. Algo que encontré muy importante es que en el cielo, los ángeles que quedaron, que se llaman los obedientes, que quedaron en el cielo, se quedaron algunos con una gran incógnita. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Viene el misterio de la piedad. Y tiene una lista para explicar qué es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Eso es un misterio. Que un Dios se mete dentro de un cuerpo humano para nacer como humano. Eso es un misterio. Y cuando es misterio no nos metamos más al fondo para decir cómo fue concebido y cuál fue el esperma y cuál fue el óvulo y cómo fue engendrado. No, yo acepto por fe porque la Biblia lo dice, lo creo. Y es misterio. Y es un misterio. Pero fue justificado en el Espíritu visto de los ángeles aquí en la tierra. Estando aquí, los ángeles estaban pendientes de todo lo que estaba pasando con el Mesías. Tan pronto nace, Herodes manda matar a los niños. El universo lo vio. La gran matanza de Belén de los niños menores de 2 años. Fue tan duro esa matanza que la Biblia dice que los gritos se escuchaban en Ramá y cada 2 horas de Belén. ¿Cómo serían los gritos de las señoras llorando por sus hijos, angustiadas, viendo la muerte de los niños? Satanás le tiró duro desde el comienzo. Cuando él lo vio nacer aquí, dijo, aquí sí, me echó de allá, pero aquí me las va a pagar. El gran misterio de la piedad
es que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está resucitado. El gran misterio de la piedad es que Dios mismo, el Hijo de Dios, que algunos no entienden eso del Hijo, porque Él es Dios por siempre, se llama Hijo de Dios porque se encarnó en María, porque nació como un humano y a partir de ahí es que se le llama el Hijo de Dios. Pero Él ha sido Dios eternamente y para siempre. Él es el Alfa, Él es la Omega. No tiene principio ni fin de días. Que tenía otro nombre antes en el Antiguo Testamento, Miguel, que tenía un cargo, Arcángel Miguel. En cambio, Luzbel era el querubín grande y protector. Estaba sobre la hueste angelical. Era el que más mandaba. Y ahora la inspiración divina dice que nació la envidia cuando el Padre se reúne con el Hijo y el Espíritu Santo para hablar de la creación de este mundo y no invitaron a Luzbel. ¿Y cómo así que lo invitan a él y a mí no? Si yo soy más que él. Y comienza la gran guerra entre el dragón y Cristo Jesús. Hay un texto que está en el Antiguo Testamento que nos puede ayudar a entender un poco el origen. ¿Por qué parte de la explicación? Sabemos que es un misterio, no nos va a terminar de caber, pero en Ezequiel 28, del 11 al 17, encontramos una lista interesante. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí hay una alusión a lo que hacía referencia, pero ¿cómo entendemos que le empieza hablando al rey de Tiro, le manda el mensaje al rey de Tiro y termina hablándonos de ese querubín grande y protector? Es interesante que el escritor bíblico a veces ni se enteraba. Esto es inspiración divina. Todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios. Y el que está escribiendo, escribe para el momento. Él ni siquiera tiene en la mente que íbamos a llegar al 2024 después de Cristo. Eso no lo tenía jamás en la mente un escritor. Él escribe para el momento. Esto se puede llamar un acto parábola. No sé si ha escuchado esa expresión. Un acto parábola es que sucedió algo en la realidad, pero tiene un significado futurístico. Muy importante eso. Hay cientos de versículos y de historias en la Biblia que nos hablan del momento, pero la Biblia siempre es actual. La Biblia fue actual para la época de Tiro y de Sidón, pero también fue actual en la época antes de Cristo y después de Cristo y durante Cristo y en la Edad Media, y todavía es actual la Biblia y seguirá siendo actual, aunque son historias viejas. ¿Quién era Tiro? Un reinado. Tiro era un país, lo que hoy es Líbano. Lo que hoy es Líbano era el Tiro de la época, con un puerto marítimo demasiado importante, y se hizo una ciudad totalmente moderna y se hicieron los mejores negocios del mundo, los hizo Tiro, en Fenicia. Ahora imagínense ustedes
esa cantidad de mercadería y tenían oro y plata y tenían especialmente la industria de telas, de perfumes, cantidad de cosas valiosas y ese puerto marítimo se hizo muy grande. En la historia, ¿qué pasó con Tiro? Porque esta es una profecía que no va a ir más y que va a ser destruida. ¿Sabe con quién? Más adelante vienen los babilonios y la atacan, la sitian, casi la acaban, pero no la acabaron. Quedó un remanente que después Alejandro Magno fue el que acabó con Tiro. Se tomó las tierras en la gran invasión, que era profecía. Alejandro Magno se tomó esa región, acabó con toda esa mercadería y en fin. Era un acto parábola de algo que la inspiración divina nos está dando a conocer. O sea, a través de Tiro podemos conocer lo que pasó con Luzbel en el cielo. Fue creado, fue puesto en el Edén, en el huerto de Dios estaba, de toda piedra preciosa era su vestidura y ahí yo no conozco sino algunas de las más ordinarias aquí, el oro y la esmeralda. Sí, se ven costositas. Son piedras preciosísimas. Pero luego el versículo 14 dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Note usted que todos los seres creados, Dios los crea perfectos. Pero este más. Hasta que hasta que él mismo se creó diablo. En ti maldad. Y sigamos con el 16, porque aquí podemos empezar a encontrar algunas de las razones. Sí, sí. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Tiro le pasó eso. Se olvidaron de Dios, se llenó de orgullo, tuvieron un Dios al cual adorar. Es más, la historia de Tiro es que fue creada por un Dios pagano. Y ese Dios, según ellos, era el que les daba la riqueza. Y nunca levantaron el rostro para agradar o darle gracias al verdadero Dios, que es el dueño de la plata y del oro y de todo. Eso fue en la época. Pero lo mismo le pasó a ¿quién? A Luzbel. De ahí se saca la gran lección del ángel que fue creado con toda la belleza, con toda la inteligencia, y a causa de la multitud de tus contrataciones, tenía tantos contratos, tantos cargos en el cielo, que se llenó de orgullo. Le pasó lo mismo que Tiro. Y en el 17 lo aclara. Sí. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Y vuelve y lo repite. El 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, no el de Dios. Tu vida fue ¿qué? Profanada por la envidia, la arrogancia, el egoísmo y el amor al dinero. Bueno, estamos llegando ya al cierre de nuestro programa de hoy. Quedémonos con un pensamiento del conflicto de los siglos. La pluma inspirada dice: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada
responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Y aquí viene la frase que más me gustó. El pecado es un intruso. No hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Escríbanos sus preguntas en el grupo de WhatsApp. No olviden la cita semanal aquí. Los esperamos.